Hola, buenas tardes, Chava Shalom a todos hermanos, les mandamos un fuerte abrazo y un saludo a todos ustedes, los que nos están escuchando a través de este medio, nuestros hermanos de aquí en Bronzeville, nuestros hermanos allá en Matamoros. Solamente quisiera hacer un poco de remembranza, parte de lo que ha sido esta celebración de Pesaj. Recordemos que empezamos a celebrar Pesaj, que estamos dentro de los panes y levadura, estamos por entrar en este tiempo de primicias, de Bikurim. Y parte de lo que es esta celebración, vemos cómo Yeshua mandó en Mateo capítulo 26, Yeshua mandó preparar la Pascua o la cena de Pesaj con sus discípulos. Y parte de lo que es, este ceremonial, donde tú y yo podemos llegar al libro de Corintios, y donde Pablo habla acerca de la instrucción de la cena del Señor, lo que tú y yo conocíamos antes como la Santa Cena, que no era en realidad la Santa Cena, sino que vino a ser la cena de Pesaj, lo que se nos fue quitado, lo que se nos fue robado muchos años atrás a través de los concilios. Y Pablo viene y habla, da unas instrucciones acerca de algo, y quisiera dar simplemente una introducción de esto, parte de lo que hablé la semana pasada, que parte de esa celebración cuando Yeshua se encontraba con sus discípulos y levanta la copa de la redención, esa copa que tú y yo encontramos en el Seder de Pesaj, y Yeshua levanta esa copa y dice: hacer esto en memoria de mí. Pablo nos dice en el libro de Corintios, es, en otras palabras, el de continuar de generación en generación como culto perpetuo, que es parte de un ceremonial. Decía Pablo, dice: y todas las veces que comieres de este pan y de esta copa, la muerte de la dona anunciarás. Eso nos habla que para nosotros es una instrucción de algo que es perpetuo, que sería de generación en generación, como un culto. Es un memorial, es hacer una remembranza. Pesaj nos recuerda de la libertad que tú y yo recibimos por medio de Yeshua, panes de levadura, de tener un retorno, un teshuvah, un genuino arrepentimiento, de vivir de una vida sin pecado en nuestras vidas. Y yo quiero que vayamos al libro de 1 de Corintios capítulo 11, versículo 17. Dice: pero a darlos estas instrucciones. Vamos a leer el versículo 7. Dice: pero al darlos esas instrucciones no los alabo, dice, porque no os congregáis para lo bueno, sino para lo malo. Pues en primer lugar oigo que cuando se reúnen como iglesia, como asamblea, hay divisiones entre vosotros, y en parte lo creo. Pablo estaba hablando. Vamos a tomar un tiempo, vamos a orar. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por este tiempo, por la oportunidad de enseñar, Padre Yahweh, tu palabra, de hablarnos a nuestras vidas, a nuestros corazones. Padre, que en el nombre de Yeshua, Padre, podamos estar conscientes, Padre, de este tiempo, que podamos gozarnos, Padre, dentro de este tiempo de fiestas, dentro de este ciclo. Que seas tú trayendo la paz, el shalom a nuestras vidas, a nuestros corazones, aún de los tiempos, Padre, en los que estamos viviendo. Pero ayúdanos a podernos a gozar, Padre, y celebrarnos con todo tu pueblo, al ser partícipes, Padre, de estas fiestas. Que en el nombre de Yeshua, Padre, al llegar la tarde de este día, podamos dedicar a ti, Padre, consagrar esa ofrenda de primicias, Padre, sobre todos y cada uno de nosotros. Que seas tú trayendo la paz al corazón de cada uno. Y que como todos juntos, como un pueblo, Padre, podamos consagrar, Padre, esa ofrenda delante de ti, a nuestro fiel y gran sumo sacerdote que eres tú, Yeshua. Gracias, Padre Yahweh, te damos. Amén y amén. 1 Corintios capítulo 11, versículo 17 dice: pero darlos estas instrucciones no los alabo, porque congregáis para lo bueno, sino para lo malo. Parte de lo que Pablo estaba hablando era del pecado que había en este pueblo, en Corintios. Y debemos entender el significado de estas fiestas cuando ellos se sentaban o eran partícipes de esta celebración de Pesaj, o ellos se sientan a la mesa de Pesaj, a la mesa del Señor, como dice la Escritura. Nos habla primeramente de arreglar nuestras vidas y nuestros corazones. Es que entendamos la importancia que cuando Yeshua vino y murió por amor de todos nosotros, por el amor por ti y por mí, y por medio de ese sacrificio que fue el más grande de todos,
que fue la sangre derramada de Yeshua, que vino a ser por nosotros para el perdón de nuestros pecados por medio de esa sangre derramada en ese sacrificio. Es que podamos entender verdaderamente el significado de esta festividad que Pesaj, que eso es precisamente lo que se representa, la liberación de nuestras vidas, cómo Yeshua por medio de su sangre, su sacrificio, logró la redención eterna sobre nuestras vidas. Dice la Escritura en versículo 17, dice, para darlos estas instrucciones no los alabo porque os congregáis para lo... Dice, no os congregáis para lo bueno, sino para lo malo. Dice, pues en primer lugar oigo que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre vosotros, y en parte lo creo. Era venir parte de esta celebración, esta fiesta de Pesaj, este memorial de Pesaj, era venir, parte de esas instrucciones era venir, sentarse a ese ceremonial, pero antes de ello, la palabra nos describe que se tiene que sacar toda la levadura de nuestras casas, que es un referente lo que es al pecado, de sacar ese pecado sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Y parte de lo que ellos estaban haciendo, dice la palabra, versículo 18, dice, pues en primer lugar no os oigo que cuando se reúnen como iglesia, dice, hay divisiones entre vosotros, y en parte lo creo. Nos enseña que había divisiones dentro de ellos, cosas de las que estaban haciendo. Y versículo 19 dice, porque es necesario que entre vosotros haya bandos, a fin de que se manifiesten entre vosotros los que son aprobados. Y en parte eran, podríamos decir, dos bandos. Podríamos entender fácilmente qué es lo carnal y lo espiritual. Y muchas veces de ellos, muchos de ellos, eran carnales, lo que tú y yo podemos mirar en el libro de Gálatas capítulo 5, que habla respecto a las obras de la carne, donde hay ciertas conductas había en la vida de ellos. Y dentro de este ceder que tú y yo encontramos, o que somos parte de este ceremonial que estuvimos celebrando durante la semana, parte de ese ceder en la parte de la cena, es donde levantamos el pan o ese matzah, se están esas copas, y llegamos a parte de esta ceremonia de este ceder. Déjame ponerlo de esta manera. Se encuentra el matzah, que es el pan sin levadura, las copas, y llegamos a esa parte dentro del ceder de la cena. Todos recordamos esa parte donde hay parte de ese ceder de la cena, y después, una vez que se tiene la cena, se continúa todavía más adelante como parte del ceremonial. Pero llegaba a lo que Pablo estaba hablando en esta ocasión. Dice, versículo 20, dice, por tanto, cuando se reúnen, ya no se reúnen para comer la cena del Adón, dice, porque al comer, dice, cada uno toma primero su propia cena, y uno pasa el hambre y otro se embriaga. Pero como tú y yo podemos mirarlo dentro de esta parte, en el versículo 19, o dentro parte de del ceder de Pesaj, vamos a ponerlo de esa manera, lo que ellos hacían, para cuando ellos llegaban a esta parte del ceder, ellos ya se encontraban ebrios por el vino fermentado. Dice versículo 20, dice, por tanto al comer, dice, cada uno toma primero su propia cena, y uno pasa hambre y otro se embriaga. Dice, que no tenéis casas para comer y beber, dice, o menosprecias la iglesia del Adón, de Elohim, y avergonzáis, dice, a los que nada entienden. Dice, ¿qué les diré? Dice, ¿los alabo? Dice, en esto no los alabaré. Pesaj es celebrado, o es parte de ese memorial del sacrificio que Yeshua vino a hacer por nosotros, por su gran amor derramado sobre nuestras vidas. Pues ese es el sacrificio esencial, o esa es la parte esencial de este Pesaj, de recordar o tener como un memorial la muerte de Yeshua. Lo que Yeshua dijo, dice que cuando bebiéramos del pan y de la copa de la muerte de la Adón, anunciaríamos, como dice Pablo en el libro de Corintios. Dice versículo 25, de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo,
Esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, hacer esto cuantas veces bebáis, dice, en memoria de mí. Después de esta cena, continuamos con la última copa, pues se continúa dentro del ser con la última copa. Y mira lo que esta palabra nos está diciendo. Pesach se celebraría como parte de un memorial de él, de Yeshua, y se sigue haciendo de generación a generación. Un nuevo pacto, dice la palabra, dice que cuando Yeshua levantó esa copa, dice hacer esto todas las veces que la bebieres. Versículo 25 dice, de la misma manera también tomó también la copa después de haber cenado, que es la copa de la redención. Dice, esta es la copa, o esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, hacer esto cuantas veces la bebáis, dice la escritura, en memoria de mí. Vemos principalmente que el pacto que Yahweh hizo primeramente con Abraham y con Moisés es el mismo pacto, no cambió absolutamente nada, es el mismo pacto que viene a estar vigente aún para nuestras vidas o para nuestros días de hoy. Simplemente que fue por medio de la sangre de Yeshua, dice Jeremías capítulo 31, dice que él haría un nuevo pacto con la casa de Israel, no como el pacto que hizo con nuestros padres, y ese pacto sería a través de la sangre de Yeshua, que no fue por medio de un animal o de un macho cabrío, sino que fue por medio de la sangre de Yeshua, y que sin esa sangre de Yeshua, dice la palabra en Hebreos capítulo 9, Hebreos capítulo 9, versículo 11, dice, pero cuando el Mesías apareció, dice, como sumo sacerdote en los bienes futuros, a través de un mayor perfecto tabernáculo, dice, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, ni por medio de la sangre de machos cabríos, dice, y de becerros, sino por medio de su sangre, dice, entró al lugar santísimo una vez y para siempre, habiendo obtenido la redención eterna. Dice, porque si la sangre de machos cabríos y de toros, dice, y de cenizas de becerros rociadas sobre los que sean contaminados santifican, dice, para la purificación de la carne, dice, cuánto más la sangre de Yeshua, el cual el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha Elohim, purificará también nuestras conciencias de obras muertas para servir a un Elohim vivo. Por eso Él es un mediador de un nuevo pacto, a fin de habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones cometidas bajo el primer pacto, dice que los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Fíjate, lo que tú y yo podemos entender a través de Hebreos, hasta esta parte de Hebreos, es por medio de la sangre de Yeshua que tú y yo recibimos la redención eterna. De una vez y para siempre no se necesitó, es el mismo pacto, pero vamos a llamarle de esa manera un nuevo pacto, como dice el libro de Jeremías, como Yeshua que hizo cuando levantó esa última copa estando con sus discípulos. Y dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Dice, y hacer esto todas las veces que la bebieres. Y cuando hiciéramos esto, versículo 25 de 1 Corintios capítulo 25, dice, de la misma manera, y se tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, hacer esto cuantas veces la bebáis, dice la palabra, en memoria de mí. Esta copa que Yeshua levantó es en memoria, o que Pablo habla en el libro de Corintios. Esa es la copa que Yeshua levantó en memoria de él, haciendo un memorial, una remembranza, que todas las veces que la bebiéramos la muerte de la dona anunciaríamos, como dice Pablo en el libro de Corintios capítulo 11, versículo 26, dice, porque todas las veces que comas de este pan, dice, bebas de esta copa, la muerte de la dona proclamaréis hasta que él venga. La mesa de Yeshua es para proclamar su muerte, es con panes sin levadura. Panes sin levadura, estamos declarando lo que es su entierro. El entierro de él, recordemos que parte de este ceremonial de Pesach se encuentra la copa, el matzah, que está cubierto sobre un mantel blanco, y en el cual hay tres pedazos de matzah, el cual uno de ellos representa a Yeshua en medio de los dos ladrones. Y vemos cómo parte de ese matzah es puesto aparte, es escondido, ese del medio, ese matzah es escondido, y eso nos representa la vida de Yeshua, el entierro de él, de nuestro amado Mesías, donde
aún la misma palabra dice que Yeshua resucitó al tercer día. Podríamos pensar que Yeshua resucitó el tercer día, como dice la palabra. Vamos a ponerle en el mes de Abid. Yeshua murió en un 14 del mes de Abid y resucitó el día 17 de Abid, que eso nos da 3 días, como dice la palabra. Dice que Yeshua moriría la señal de Jonás. Dice que el pueblo le mandaba una señal, y dice la única señal que se les dará es la señal de Jonás, que así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez por 3 días y 3 noches, así era necesario que el Hijo del Hombre permaneciera por 3 días y por 3 noches en el centro de la tierra. Algo que tú y yo podemos mirar es el sacrificio de Yeshua, pero cuando Yeshua resucitó, la palabra nos enseña que Él es la primicia de todos. Fue el primero en morir y el primero en resucitar. Recordemos que hay otros que murieron y resucitaron, pero nuevamente como personas mortales volvieron a vivir. Más sin embargo, Yeshua dice que Yeshua murió y resucitó y ascendió a la diestra del Padre. Yeshua fue entonces es la primicia de entre los primeros, el primero en morir y el primero en resucitar de entre los muertos. ¿Qué significado tiene o por qué sacar la levadura? Es el escudriñar nuestras vidas, nuestros corazones, porque muchas veces hay cosas enterradas en nuestras vidas que se necesitan ser sacadas. Muchas veces pueden ser nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestra forma de ser, porque Él es el único que puede traer perdón a nuestras vidas. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Y el único que puede perdonar nuestros pecados es Yeshua. Es por medio de esa sangre que fue derramada. Un poco de pecado puede destruir nuestras vidas. El entretenernos a lo que Él llama pecado, o lo que puede decir que es pecado. Un poco de pecado puede entretener, pero un poco de pecado también puede destruir la vida de una persona, que si no frenamos esas acciones, ese pecado nos puede destruir a cada uno de nosotros. Como la palabra dice que la levadura, o un poco de levadura leuda toda la masa, puede echar a perder la vida de una persona, puede destruirla. Versículo 28 dice, por tanto, dice, examínese cada uno a sí mismo. Dice, entonces coma el pan y beba de la copa. Dice, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Mesías, dice, bebe juicio para sí mismo. Dice, por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros. Dice, y muchos duermen. Dice, pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Versículo 32 dice, pero cuando nos juzgamos, dice, pero cuando somos juzgados, el Adón nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Por eso es la importancia de escudriñarnos a nosotros mismos, de hacer una retroinspección, que a la misma vez que sacamos la levadura de nuestras casas, que ya lo hicimos, ya pasamos esa etapa, es escudriñar, que a la misma vez que escudriñamos los rincones de nuestras casas, de sacar la levadura, de esa misma manera estamos escudriñando nuestras vidas, nuestros corazones, delante de Él, escudriñándose en una retroinspección nosotros mismos si hay pecado en nuestras vidas y sacarla. Que si somos culpables, es de escudriñarnos, dice la palabra, dice, porque si nos juzgáramos a nosotros mismos no seríamos juzgados. Dice la palabra, dice, porque a causa de eso, dice, por no discernir correctamente, dice, hay muchos que traen condenación para sí mismos. Porque en el momento en el que tú y yo nos escudriñamos, cada uno de nosotros, y si somos culpables por alguna acción, de poder decir, Padre, yo no soy digno de sentarme a esta mesa o a este memorial de Pesaj, o estoy indignamente, es pedirle perdón. Y la palabra dice que el que confiesa su pecado, Yeshua es fiel y justo para perdonarlo. Es de arreglar nuestras condiciones cada vez que es como parte de este memorial. Versículo 33 dice, pero así que hermanos míos, dice, cuando se reúnen para comer, dice,
esperaos unos a otros, dice, y si alguno tiene hambre, dice, come en su casa, dice, para que no se reúnan en juicio como los demás asuntos, dice, los arreglaré cuando yo vaya. Entonces, parte de esto que tú y yo podemos notar aquí eran las diferentes condiciones que había dentro de la iglesia de Corintios, y que trae una instrucción para nuestras vidas. La importancia de hacer una retrospección nos recuerda de la muerte de Yeshua, nos recuerda del entierro de Yeshua, que así como tú y yo, como personas, que Él vino y murió por nosotros, que fue por medio, como dice en el libro de Hebreos, como en el libro de Hebreos dice que Él fue el sacrificio y logró la redención eterna una vez para siempre sobre nuestras vidas. En el libro de 1 de Corintios capítulo 5, versículo 1, y vamos a guardar lugar ahí en el libro de primer libro de Corintios capítulo 5. De eso es lo que tú y yo fuimos privados. Por mucho tiempo estuvimos privados de este tipo de festividades. Todos nosotros fuimos apartados. Se nos fue dado lo que se conoce actualmente como Easter o Día de la Coneja. Y fue por medio de los concilios que se llevaron muchos años atrás y que por mucho tiempo tú y yo lo guardamos o lo celebramos, parte de estas, vamos a llamarle, costumbres de nuestro país, costumbre de lo que se nos dieron, de la misma manera que se nos enseñó de una generación a otra. Como dice la palabra, dice en el libro de Jeremías, dice que mentiras heredamos de nuestros padres y no hay ninguna verdad en ellos, y verdaderamente eso es lo que ha pasado, lo que ha sucedido. Por muchos tiempos estuvimos apartados, lo que Roma vino y nos dio por medio de los concilios, por medio de Constantino, y muchas cosas que fueron cambiadas, pero gracias al Padre que hemos retornado a esta verdad y hemos venido a guardar esta parte de sus fiestas, o somos guardadores de estas fiestas que Yahweh nos ha dado. Y si tú y yo vamos al libro de 1 de Corintios capítulo 5, primer libro de Corintios capítulo 5, versículo 1, parte de esos se jactaban, parte de ello dice, en efecto se oye que entre vosotros hay inmoralidad. Dice, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, era algo extremo. Dice, al extremo de que si alguno tiene, dice, la mujer de su padre, dice, o se han vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecidos, dice, para que entre vosotros el que ha cometido esta acción fuera expulsado del medio de vosotros, dice, puesto que yo, dice, por mi parte, aunque ausente en cuerpo, dice, pero presente en el espíritu, dice, como si estuviera presente y ha juzgado el que cometía tal acción, dice, que el nombre, dice, en el nombre de Yeshua nuestro Adón, dice, cuando vosotros estéis reunidos, dice, y yo con vosotros en espíritu, dice, con poder de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, dice, entregar a ese tal de Satanás, dice, para destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día de nuestro amado Mesías. Fíjate, versículo 6 dice, y vuestra jactancia no es buena. Dice, ¿no saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Este era un pueblo que se jactaba principalmente, era un pueblo que tenía ciertos actos de inmoralidad en sus vidas, así era parte de la iglesia de Corintios. Y versículo 8 dice, limpiar la levadura vieja para que seáis una masa nueva, así como lo sois panes sin levadura. Dice, aún porque el Mesías, Él es nuestra Pascua, que ha sido crucificado. Dice, por tanto celebremos, versículo 8, dice, por tanto celebremos la fiesta no con levadura vieja, ni con levadura de malicia, ni maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Vemos que en parte teníamos parte de otras celebraciones, pero como cuando leemos ahora las escrituras cobra un sentido, parte de ello, y nada sirve, vamos a ponerlo de esta forma, nada sirve guardar o sacar la levadura, sino como dice Pablo, dice, si no la guardamos con sinceridad,
Dice versículo 8, dice, por tanto celebremos la fiesta, dice, no con levadura vieja ni con levadura de malicia, dice, y de maldad, sino con panes sin levadura, dice, de sinceridad y de verdad. Vuelvo a repetir, de nada sería en vano el que tú y yo guardáramos o que hubiéramos guardado esta festividad de Pesaj, de estar guardando este tiempo de panes sin levadura, si primeramente no hay sinceridad y no hay verdad en nuestros corazones. De nada serviría, de nada habría un fruto en medio de ello. Dice 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Vamos a guardar lugar ahí. Cuando hay un verdadero, déjame poner un paréntesis en medio de ello. Cuando hay un verdadero nacimiento, hay un teshuvá, hay un volver a los caminos de Yahweh, un arrepentimiento genuino, un compromiso de serle fiel a Él, de seguir fiel a sus caminos, de caminar en obediencia y en santidad. Y eso es lo que hace ese ceremonial de Pesaj, hace escudriñarnos a nosotros mismos y es el hacer un compromiso delante de Él todos los días de nuestras vidas, de caminar en fidelidad y en obediencia y en santidad a la palabra de Yahweh. Primicias dice la palabra que primicias es resucitar. Podríamos entender lo que primicia es la muerte de Yeshua, la resurrección de Yeshua. Dice que juntamente con Él morimos, pero juntamente con Él resucitamos. Cuando hay un verdadero nacimiento, hay una novedad de vida nueva en la vida de cada uno de nosotros, como personas, como creyentes. Y primicias es el resucitar juntamente con Él. Yeshua es la primicia. Nacimos de nuevo por medio de Él, por medio de Yeshua. Y dice la palabra que Yeshua fue el que primero resucitaron entre los muertos. Yeshua fue el cordero de Pesaj, o ese cordero de Pesaj, quien murió por nosotros y pagó la redención eterna sobre nuestras vidas una vez y para siempre. Tú y yo podemos entender, si tú y yo vamos a Marcos capítulo 15, versículo 25. Dice, era la hora tercera cuando le crucificaron. Ahora, ¿cuál era la hora tercera? La hora tercera venía siendo alrededor de las 9 de la mañana. Ahora vamos a Marcos capítulo 15, versículo 33. Marcos 15, versículo 33. Dice, cuando llegó la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Ahora, la hora novena era alrededor del mediodía. Y ahora si seguimos el versículo 34, dice, y a la hora novena, dice, Yeshua exclamó con fuerte voz, Eloí, Eloí, lama sabactani, dice que traducido significa Elohim mío, dice, ¿por qué me has abandonado? Dice, pero algunos de los que estaban ahí al oírlo decían, dice, algunos de los que estaban ahí le decían, mirar que Elías llama, dice, entonces uno corrió, dice, y empapó en esponja, dice, poniéndole una caña, dice, le dio de beber, dice, que veamos si es Elías que viene a bajarle, dice, Yeshua dando un fuerte grito, dice, expiró, y el velo del templo se rasgó en dos de arriba hacia abajo, dice, y entonces el centurión que estaba frente a él, dice, de la manera en que él expiró, dijo, en verdad, este es el hombre, el hijo de Elohim. Pero vemos entonces que el versículo 34 nos dice, y a la hora novena. La hora novena era alrededor de la, vamos a llamarle, de las 3 de la tarde, perdón. Dice el versículo 33. Dice, cuando llegó la hora sexta, dice, hubo oscuridad sobre toda la tierra. Eso es, dice, hasta la hora novena. Eso es dentro de las 12 del mediodía y de las 3 de la tarde. Que la palabra describe que es entre las 2 tardes, vamos a ponerle de esa manera, que fue cuando Yeshua murió, cuando Yeshua expiró. Yeshua resucitó principalmente, Yeshua no resucitó el primer día de la semana, Yeshua resucitó en un día de Shabbat, como ya lo mirábamos, 3 citas diferentes, Marcos capítulo 15,
versículo 25, Marcos 15, 33 y versículo 34, vemos esencialmente entonces que Yeshua murió, pero resucitó. ¿Cuándo entonces fue cuando resucitó Yeshua? En un día de Shabbat, alrededor de las 3 de la tarde. Fueron alrededor de 6 horas en las que Yeshua permaneció en el madero, y estamos por entrar en este tiempo de primicias. Deuteronomio capítulo 16, versículo 3 dice: tres veces al año se presentarán todos sus varones delante de ti, dice, no con las manos vacías, sino conforme Yahweh tu Elohim te haya bendecido. Entonces vamos rapidito, Deuteronomio capítulo 16, versículo 16. Dice: 3 veces al año se presentarán todos sus varones delante de Yahweh tu Elohim en el lugar que él escoja, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos, y no se presentarán con las manos vacías delante de Yahweh. Dice: cada hombre dará lo que pueda de acuerdo a la bendición que Yahweh tu Elohim le haya dado. Entonces este es un tiempo de primicias. Quizá que 3 veces al año nos presentaríamos, no con las manos vacías, sino conforme Yahweh nuestro Elohim nos haya bendecido. Sabes que ahora más es parte de lo que yo siento en mi corazón, más ahora en esos tiempos en los que vivimos, es que podamos ser hallados fieles dentro de esta ordenanza, como el Padre nos instruye, como Él nos enseña, que podamos serle fiel a Él, que podamos presentar durante unas horas nuestra ofrenda delante de Yahweh, nuestro gran y fiel sumo sacerdote, presentarla con tal reverencia, como dice la palabra, de la manera en que Él nos ha bendecido, de la manera como Él ha estado ahí. Es una ofrenda que es una ofrenda física que tú y yo traemos delante de Él, como cada año lo hemos hecho. Es una ofrenda que depositamos delante de nuestro fiel y gran sumo sacerdote, así como dice la palabra, dice que Él la tomaría. Y dice versículo, vamos a Juan capítulo 19. Déjame leerte parte del versículo 15. Ahí mismo en el Deuteronomio dice: al cabo de cada 7 años, dice, harás una remisión de las deudas. Dice: así se hará la remisión, dice, a todo acreedor. Perdón, 15 Deuteronomio 16. Dice: observarás el mes de Abib y celebrarás la Pascua. Dice: tu Elohim. Dice: porque en el mes de Abib Yahweh te sacó de la tierra de Egipto de noche. Dice: sacrificarás la Pascua. Dice: la Pascua al Elohim, a tu Elohim. Dice: con ofrendas de tus rebaños y de tus manadas en el lugar que Yahweh escoja para poner ahí su nombre. Esto nos habla acerca de las ofrendas o la ofrenda de primicia. Entonces recordamos que Yeshua murió el número 14 y permaneció alrededor de 6 horas en ese madero. Ahora vamos a Juan capítulo 19. Juan capítulo 19, versículo 31. Juan capítulo 19, versículo 31. Dice: los judíos entonces, como era el día de la preparación, dice, para la Pascua, a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz, el día de reposo, porque ese día era de reposo, era muy solemne. Este día de reposo no era el día de reposo general, o era el día de Shabbat. Dice la palabra que era un día de reposo muy solemne. Recordemos que el día, cuando entramos a la festividad de Pesaj y llegamos a la festividad de panes sin levadura, recordemos que ese es un día de solemnidad. Eso es conocido como un Shabbatón, es como un día de Shabbat dentro de las fiestas. Era un día de reposo, por eso la palabra dice que era un día de reposo muy solemne, debido a que era un día, no el reposo del Shabbat general, el sábado, pero que era el día de reposo dentro de la festividad que era de panes sin levadura, en la festividad de Pesaj. Dice: y pidieron a Pilato que les quebraran las piernas, dice, y se los llevaron. Dice: fueron pues los soldados, dice, y quebraron las piernas del primero, dice, y también, dice, al otro que había sido crucificado con Yeshua. Dice: pero cuando llegaron a Yeshua, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Y esto es algo muy, dice la palabra, el libro de Números,
¿Por qué Yeshua no le quebraron las piernas? Dice Números capítulo 9, dice la palabra que Yeshua ya estaba muerto. Pero mira, Yeshua es el memorial de Pesach. Yeshua nos recuerda el Pesach que los israelitas pasaron. Pesach nos recuerda la liberación de Yeshua sobre nuestras vidas, aún para los israelitas. Y vemos que Yeshua vino a ser ese cordero que fue inmolado por el pueblo de Israel, y la sangre de ese cordero fue puesto sobre los dinteles de las puertas de los marcos. Y vemos como esa sangre de Yeshua que ha sido rociado sobre nosotros es nuestra protección sobre nuestras vidas, y quien vino y pagó el sacrificio eterno de una vez y para siempre por nuestras vidas. Vemos entonces en Números capítulo 9, versículo 12. Números capítulo 9, perdón. Dice, versículo 12. Dice, celebrarán a los 14 días, vamos a leer el versículo 11, dice, la celebrarán a los 14 días, dice, el segundo mes a la tercera comerán pan con levadura y hierbas amargas. Dice, nada dejarán de ella hasta la mañana, ni quebrarán hueso de ella. O sea, conforme a todos los estatutos de la Pascua, la celebrarán. Entonces vemos que al cordero que fue sacrificado de Pascua, no se le quebró ninguno de los huesos. Vemos que a Yeshua no se le quebró ninguno de los huesos. Salmo capítulo 34, versículo 20, dice, él guarda todos sus huesos y ninguno de ellos es quebrantado. Fíjate, entonces vemos cómo esto es algo profético. Cuando Yeshua murió, ninguno de sus huesos fue quebrado o fue quebrantado. Cuando él resucitó, en el día de Shabbat, a las 3 de la tarde, que era un día miércoles, fue en el día que Yeshua resucitó. Como parte de este memorial, o como lo que todavía podemos conocer, que todo es sombra, dice la palabra, que todo es cosa de las sombras, de las cosas que habrían de venir, pero la realidad y el cuerpo de todo es el Mesías. Cada uno de los eventos ocurridos en el Antiguo Testamento tuvo ese cumplimiento en el Nuevo Testamento. Y Pablo nos está hablando todo lo que es parte de lo que estamos hablando en el libro de Corintios. Es parte de ese ceremonial no escrito que esté en el Antiguo Testamento, pero es avalado del Nuevo Testamento. Y Pablo fue partícipe de esa celebración, y Pablo dio instrucciones parte de esta celebración. Vemos entonces cuando Yeshua resucitó en el día de Shabbat a las 3 de la tarde, que era un día aproximadamente como un día miércoles. Vamos al libro de 1 de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Primer libro de Corintios capítulo 15. Y vamos a leer desde el versículo 1. Dice, ahora los hago saber, hermanos, dice, el evangelio que les prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes. Dice, por lo cual también, dice, son salvos si retienen la palabra que les prediqué. Dice, a no ser que hayas creído en vano. Dice, porque yo los entregué, dice, en primer lugar, dice, lo mismo que yo les recibí. Dice, porque yo les entregué, dice, en primer lugar, lo mismo que recibí, que el Mesías, dice, que murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Dice, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Dice, entonces, dice la palabra que Yeshua resucitó. Dice, por como los entregué en el lugar, dice, el mismo que recibí, dice, así como el Mesías murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Recordemos que Él fue el que murió por nuestros pecados, y ese es el sacrificio más grande que ha recibido toda la humanidad. Dice, nadie puede pagar la salvación y la redención del hombre, dice, sino que Él ya hizo ese sacrificio por nosotros. Dice, versículo 4, dice, que fue sepultado y resucitó al tercer día. Entonces entendemos que Yeshua resucitó al tercer día. Yeshua tuvo que morir para traernos de regreso al Padre. Tenía que morir para resucitar, para casarse nuevamente con nosotros. Tenía que resucitar en este tiempo de primicias, que era, recordemos que murió el 14 y resucitó el 17 de Aviv. 6 horas son las que permaneció en ese madero después de que él expiró. Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23. Versículo 9, Levítico capítulo 23, versículo 9. Dice, entonces habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando entren en la tierra que yo les daré, dice, y
habla a los hijos de Israel, dice, cuando entres a la tierra que yo les daré, y sigues su mies, entonces traerás al sacerdote una gavilla de las primicias de vuestra cosecha. Dice, y él amecerá la gavilla delante de Yahweh a fin de que seáis aceptados al día siguiente del día de reposo la mecerá. Dice, en el mismo día, dice, meceréis la gavilla y ofreceréis un cordero y un año, dice, sin defecto como el ocaso al Adón, dice, la ofrenda de cereal, dice, de una efa de flor de harina. Pero, bueno, vamos a continuar, dice, hasta ese mismo día, dice, hasta que hayas traído la ofrenda a vuestro Elohim, no comerás pan ni grano tostado ni espiga tierna, estatuto perpetuo serán para todas vuestras generaciones donde quiera que habiten. Dice, contaréis desde el día que sigue al día de reposo, al día en que trajiste la gavilla de la ofrenda mecida, contaréis 7 semanas. Entonces, vuelvo a repetir, dentro de unos momentos, estaremos entrando de este tiempo de primicias de Bikurim, donde Yeshua representa la primicia, donde Yeshua representa esa ofrenda de primicia, el primero en morir y el primero en resucitar. Y dice, y una vez que la traigas delante del sacerdote, él mecerá la gavilla, y después de ese día, dice, contarás después 7 semanas, que después estaríamos llegando al tiempo de Shavuot. Pero haciendo referencia al versículo 10, dice, habla a los hijos de Israel, dice, cuando entres a la tierra que yo les daré, dice, y sigues su mies, dice, entonces traerás al sacerdote una gavilla de vuestras primicias de vuestra cosecha. Dice, él mecerá la gavilla delante del Adón, dice, a fin de que seáis aceptados. Y hemos sido aceptados por medio de la sangre de Yeshua, dice, y al día siguiente de reposo la mecerá. Algo que tú y yo podemos entender, Yeshua murió, vuelvo a repetir, valga la redundancia, el 14 y resucitó el día 17, que no fue el primer día de la semana, sino que fue en el día de Shabbat a las 3 de la tarde. Mateo capítulo 12, versículo 39, dice, pero respondiendo les dijo, una generación perversa y adúltera demanda señal, dice, y ninguna señal se le dará sino la señal de Jonás, el profeta. Dice, porque así como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Entonces vemos que esa fue la única señal que Yeshua dio acerca de su venida, que era la señal de Jonás, que él resucitaría después de 3 días. ¿Qué es lo que sucede? Yeshua entonces fue crucificado en un día miércoles y se levanta al atardecer del día sábado a las 3 de la tarde. Esa era la ofrenda de primicia, o Yeshua es la primicia. Dice, vamos a continuar más adelante, Juan capítulo 20, Juan capítulo 20, versículo 1. Dice, el primer día de la semana fue María Magdalena, dice, fue muy temprano al sepulcro, dice, cuando todavía estaba oscuro, dice, y vio que había una piedra que había sido quitada del sepulcro. Dice, el primer día de la semana, ¿cuándo fue esto? No significa que era el domingo, fue el primer día de la semana. Pero si uno puede tomar en consideración que Yeshua murió el día 14 y el día 17, no es que Yeshua resucitó el primer día de la semana. Yeshua resucitó a las 3 de la tarde el día de Shabbat, el día del sábado, y el primer día de la semana, porque recordemos que nada puede hacerse en Shabbat, después de que había transcurrido el Shabbat y había pasado el Shabbat, porque recordemos que en Shabbat no se hace trabajo alguno ni se hace obra alguna. Dice, el primer día de semana María Magdalena fue temprano al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y se vio que la piedra había sido quitada entre el sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y otros discípulos, dice, quien amaba, y le dijo, se han llevado el sepulcro y si no sabemos dónde lo han puesto. Dice, y salieron Pedro y otros los discípulos que iban al sepulcro, los dos corrían juntos, dice, pero el otro discípulo corrió más a prisa que el otro, dice, que Pedro, y llegando primero al sepulcro, dice, inclinándose para mirar adentro, vio que envolturas de lino, dice, puestas ahí, pero no entró. Entonces llegó también Simón Pedro tras él, entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas ahí, dice, y el sudario que había estado en la cabeza de Yeshua, dice, puesto con las manos envolturas. Dice, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también otro discípulo, dice, y el primero, dice, y vio y creyó, dice, porque todo lo que habían, dice,
Dice, porque todavía no habían entendido la escritura que Yeshua había de resucitar entre los muertos. Y los discípulos entonces, dice, fueron de nuevo a casa. Dice Lucas capítulo 24. Vamos a Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo 1. Lucas 24, versículo 1 dice, pero el primer día de la semana, después de Shabbat, dice, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro. Y cuando entraron no hallaron el cuerpo de Yeshua. Dice, y aconteció que estando ellas perplejas por esto, pronto se pusieron juntas, dice, ellos dos varones con vestiduras resplandecientes, y estando ellas aterrorizadas e inclinando sus rostros a tierra, ellos le dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos cómo habló, estando aún en Galilea, diciendo, el Hijo del Hombre debía ser entregado en medio de los hombres pecadores y ser crucificado el tercer día, y el tercer día resucitar. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y regresando al sepulcro anunciaron todas estas palabras a los 11 y a los demás. Pero entonces vemos cómo la palabra de Yeshua se cumplió. Yeshua vino a ser ese cordero que quitó el pecado sobre nuestra vida. Yeshua vino a resucitar tal como lo había dicho, morir y al tercer día resucitar. Yeshua fue la primicia de entre todos. Dice la palabra, recordemos, dice que si el grano de trigo, dice, no cae a tierra y muere, queda solo, dice, pero si muere lleva mucho fruto. Yeshua, al haber muerto, trajo mucho fruto y parte de ese fruto somos todos y cada uno de nosotros. Juan capítulo 12, versículo 24. Fíjate lo que está ahí, dice, en verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, dice, pero si muere, produce mucho fruto. Yeshua fue ese grano de trigo que cayó a tierra, que murió por nosotros, pero también trajo mucho fruto sobre nuestras vidas. Romanos 6, versículo 3, Romanos 6, versículo 3 dice, ¿o no saben que todos los que hemos sido bautizados en el Mesías, hemos sido bautizados en su muerte? Dice, por tanto hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte. Dice, a fin de que como el Mesías resucitó de entre los muertos para gloria de Elohim Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Dice, porque si hemos sido unidos a él en la semejanza de su muerte, ciertamente los haremos también en la semejanza de su resurrección. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos, dice la Escritura, del pecado. O sea, es algo que entendemos que por medio de las aguas de Tevilá, de ese sumergimiento en aguas, y así como el Mesías murió, dice que somos bautizados en su muerte, y así como el Mesías murió, tú y yo murimos a nuestra naturaleza pecaminosa cuando tú y yo hemos depositado y puesto nuestra confianza en él. Así juntamente con él morimos, pero juntamente con él resucitamos para ahora andar en novedad de vida, como dice la Escritura. 1 Corintios capítulo 15, versículo 23. 1 Corintios capítulo 15, versículo 23. Dice, pero cada uno en su debido orden, dice, el Mesías las primicias. Dice, luego los que son del Mesías en su venida. Entonces, fíjate, Yeshua es nuestra primicia. Yeshua es nuestro cordero de Pesaj. Yeshua fue el que vino y pagó el precio por nuestras vidas, por nuestros pecados. Si uno pudiéramos entender parte de lo que tú y yo hemos visto, traer nuestras primicias o presentar nuestra primicia es honrarle, como dice la palabra, como dice el libro de Levíticos. Dice, habla a los hijos de Israel, dice, cuando entras a la tierra que yo les daré, aquí su mía, dice, entonces traeréis al sacerdote una gavilla de las primicias de vuestra cosecha, y él mesará la gavilla delante de Yahweh, a fin de que seáis aceptados al día siguiente de reposo, dice, él la mesará. ¿Sabes que al presentar tú y yo nuestras primicias delante de él, hay una promesa
para todos nosotros. Dice Proverbios capítulo 3, versículo 1, dice: honra a Yahweh con tus bienes y con las primicias de todos sus frutos. Dice: entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Que en este tiempo realmente, dentro de unas horas o dentro de unos minutos, estemos por entrar a la puesta del sol, podamos levantar nuestras ofrendas de primicia delante de Él, delante de Yeshua, y como dice la Escritura, dice que podamos ser aceptos delante de Él por medio de Yeshua. Somos aceptos por medio de Yeshua. Yo voy a pedir si podemos inclinar nuestros rostros ahí donde estamos, nos encontramos. Padre, gracias, Padre Yahweh, por este tiempo de fiestas, Padre, que nos han llegado a nuestras vidas. Gracias por habernos permitido sentar, Padre, durante esta semana a este memorial de Pesaj. Que este día es un memorial, Padre, para recordar todos nuestros años de generación en generación. Que cada vez, Padre, que la hacemos, o cada vez que tomamos de esa copa y comemos de ese pan, la muerte del Adón, Padre, estamos anunciando. Que en nuestras vidas y en nuestros corazones pueda ser de continuo, Padre, sobre nosotros, cada día de nuestras vidas, el poder hacer una remembranza de ello, el recordar que tú moriste y que tú pagaste el precio por nuestros pecados, que tu palabra dice, Padre, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, y tú tuviste que morir, Yeshua, por amor a nosotros, porque es el sacrificio más grande que ha recibido esta humanidad, que hemos recibido nosotros, que por medio de tu sangre recibimos la redención eterna una vez y para siempre sobre nuestras vidas, porque no fue la sangre de machos cabríos ni de animales la que pagó el precio por nuestros pecados, sino que fue tu sangre, Padre preciosa, la que pagó el precio por nuestros pecados, y que no simplemente, Padre, nos limpió, Padre, nuestras conciencias, sino que nos lavó nuestras conciencias de obras muertas. No solamente cubrió el pecado, sino que limpió nuestras conciencias de obra muerta, y ahora de aquí en adelante podemos decir que somos libres gracias a tu sacrificio que tú has hecho por nosotros. Gracias, Padre, por esa sangre derramada que tú entregaste, que fue el sacrificio perfecto por nuestras vidas. Gracias, Yeshua. Gracias por tu gran amor sobre nosotros, porque confianza tenemos delante de ti. Porque tenemos un gran fiel y sumo sacerdote que ascendió y está sentado a la diestra de nuestro Padre. Y que si delante de esa misma manera, Padre, podamos presentar nuestras ofrendas de primicia delante de Yeshua. Que al llegar al atardecer, Padre, cada uno de nosotros en nuestras casas podamos levantar esa ofrenda de primicia, y consagrarla delante de ti. Gracias, Padre Yahweh, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Gracias por lo bueno que tú has sido para con nosotros, por tu bondad y por tu misericordia, Padre, que nunca fallan y que son nuevas cada mañana. Gracias, Padre Yahweh, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y así, con tus manos levantadas, yo quiero bendecir tu vida en esta tarde. Llevaré Jeja Yahweh Beish Bereja, Yaer Yahweh Panabeleja Bijoneja, Isaac Yahweh Panabeleja Beyesem Leja Shalom, Beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti y ponga en ti Shalom, en el nombre de Yeshua. Padre, y así, Padre, tomando, Padre, como dice tu palabra, que te probemos en esto, como dice el libro de Malaquías, que te probemos en esto, Padre, y que tú abrirías las ventanas de los cielos y que derramarías bendiciones hasta que sobreabunde. Padre, de la misma manera, como dice tu palabra, de lo recibido, Padre Yahweh, de tu mano te damos. Bendice, Padre, nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Padre, que consagramos delante de ti, que aunque aún por este tiempo y por este momento, Padre, no podemos depositarlos en tu casa, pero siendo obedientes, Padre, al mandato, Padre, que tú nos has dado, que seamos hallados, Padre, como administradores de las cosas que tú has puesto en nuestras vidas, Padre, y así como David decía, de lo recibido de tu mano te doy. Padre, y no te estamos dando nada, porque todo es tuyo.
Recibe en esta hora nuestros diezmos y nuestras ofrendas. En esta hora las consagramos, Padre, delante de ti. Y en el nombre de Yeshua, Padre, yo te pido que seas tú bendiciendo toda obra de las manos de cada uno de tus hijos, que fielmente, Padre, cada sábado, cada Shabbat, han apartado, Padre, de lo que es tuyo. Bendíceles, Padre, grandemente, Padre, cada uno de tus hijos, Padre, en esta hora. Y bendice, Padre, la vida de aquel, Padre, que se puede encontrar sin trabajo, que no tiene trabajo, Padre. Guárdale, Padre, en el hueco de tu mano y seas tú, Padre, supliendo todas sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria. En el nombre de Yeshua, Padre. Gracias, Padre Yahweh, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Yeshua. Gracias. En el nombre de Yeshua estamos despedidos. Les amamos. Anhelamos grandemente el poderles ver pronto. Sigamos orando, permaneciendo como un mismo cuerpo, como dice la palabra, unidos los unos con los otros, que tal vez aunque estamos ausentes físicamente, pero no en el cuerpo del Mesías, no en su espíritu. Que de esa misma manera podamos permanecer juntos los unos con los otros. Que tengan una bonita tarde, que Yahweh les bendiga y no olvidemos a consagrar nuestras ofrendas delante de nuestro Padre. Que Yahweh les bendiga y Shalom.